Hola Gonzalo, estamos acá con Gonzalo Sánchez, yo le llamo mi angelito terrenal, porque Gonzalo siempre está abriendo espacio en todo lo que tiene que ver con el arte, el desarrollo del potencial humano, así que aprovecho mi gratitud y mil gracias. Gracias. Gonzalo, me encantaría saber, ¿qué sientes tú al ver esta escultura que se llama La Sombra? Bueno, yo soy, Dafne, un gran admirador de tu obra porque la encuentro tremendamente expresiva. Es una obra, mira la monumentalidad que tiene acá. O sea, esta es una obra que no deja indiferente a nadie. Y pienso en Grecia, fíjate, cuando pienso en tu apellido, y a pesar que no tienen exactamente un perfil griego, pienso que tiene esa cosa como de la cariátide. Hay una cosa griega que siempre pienso que tú no has podido negar tu ADN griego. Hay una cosa monumental que comunica de forma muy expresiva, así que yo veo también ese antecedente en tu obra, que no me extraña por tu ascendencia griega, pero lo encuentro una obra tremendamente comunicativa, una obra que me impresiona, y sin embargo, a pesar de esta cosa monumental que tiene, se adivina algo que tú tienes muy en tu personalidad, que es una cosa lúdica. Hay una cosa simpática que invita como a jugar, son estas señoras como un poquito gorditas, pero con mucha presencia. A mí me llama mucho la atención tu arte y creo que comunica mucho, que es la principal función de un artista, comunicar el concepto. Gracias. ¿Qué sientes tú con el nombre, La Sombra? Bueno, no fue necesario que me lo dijera, yo cuando vi este contraste entre la primera personaje y el segundo, entendí perfectamente lo que estaba buscando. Sin embargo, fíjate que estaba el otro día leyendo unos escritos de Jung, no sé si lo has leído, donde decía que el ser humano tiene que imaginar un océano con una isla, y esa isla representa el consciente. Y nosotros nos movemos todo el día en el consciente, y todo ese mar infinito revela el inconsciente. Con eso Jung y otros pensadores de la psique nos han dicho que nosotros vivimos en un mundo racional, que creemos que es nuestra conciencia, pero en realidad nuestra realidad está conectada con un 95% que está en la sombra. Por eso la invitación tuya a trabajar las sombras, aquella parte que no vemos en nuestro vivir cotidiano, me parece súper pertinente y urgente. El ser humano hoy día contemporáneo del siglo XXI vive una neurosis que basta ver las noticias, basta ver la forma como se comunica a la gente para darse cuenta que no están conectados con su parte más profunda. Entonces, aquí es divertido porque aparecen como con la misma dimensión la señora que está de blanco y la de negro, pero en realidad la dimensión psíquica que no está a la vista es mucho más grande. Tal vez esa señora de negro debería ser 100 veces más grande, porque ahí es donde habitan nuestras emociones más profundas, nuestros dolores, nuestra biografía, a veces traumas. Bueno, en fin, ahí hay una gran realidad psíquica con la cual nosotros no estamos conectados. Entonces yo siento al ver esta propuesta que tú haces mediante el arte, que estás haciendo una invitación a conocernos, a contactarnos. Y ese conocernos y contactarnos trae dos regalos. Primero, conectarnos con nuestra dimensión más profunda, crecer, que es muy importante. Nosotros estamos llamados en este taller de la vida a crecer. Y al final, aunque sea muy simple decirlo, la invitación tuya como artista, Dafne, siento que es a ser más felices. Tenemos la obligación de trabajarnos para ser más felices. Sí, absolutamente. Así que me parece súper pertinente que trabajes la sombra, aquellos aspectos que no tenemos tiempo para explorar. Y bueno, yo me sentí invitado y me siento invitado a explorar mi sombra, aquello que la cotidianidad no nos permite ver todos los días. Recuerda que siempre el arte, la gracia del arte, por eso yo también soy artista, tú eres artista, que nosotros trabajamos con alfabetos inconscientes, trabajamos en el mundo de lo simbólico, de los arquetipos, y nuestra realidad racional, que dicen que podría ser un 5%, nos deja pasar, nos deja llegar a nuestro patio trasero, digamos, donde están guardadas todas estas emociones. Entonces el truco de los artistas es que no se manejan con un alfabeto racional, sino que se manejan con los símbolos, con lo onírico, o sea, le hacemos como una trampa a la dimensión racional y entramos a todo ese patio que está representado por esta señora de negro. Y gracias al arte y ese lenguaje no racional es que tú nos invitas a entrar
a esto. Por lo tanto, el arte es súper eficiente para contactarnos con eso. Tú puedes leer un ensayo racional y no vas a llegar al patio donde están estas emociones guardadas con las cuales tenemos urgencia de contactarnos, para conocernos, para conectarnos, para comprendernos. Yo pienso mucha gente que de repente tiene como neurosis, penas, y dice, ¿de dónde viene esto? Y no logran contactarse porque la dimensión racional no nos permite entrar a aspectos dolorosos a veces. Qué importante es lo que está diciendo Gonzalo ahí, porque en el fondo la gente le tiene un poco de miedo a la sombra, y las sombras son las que nos permiten, ¿no es cierto?, desarrollarnos, crecer, como tú dices, y ser todo ese potencial que somos, toda esa divinidad. Así que la invitación a todas las personas a que veamos cuáles son nuestras inseguridades, nuestras vulnerabilidades, eso que de alguna manera muchas veces proyectamos en otro, pero está dentro de nuestro inconsciente y no lo vemos. ¿Dirías tú, Gonzalo, que la cultura en que vivimos de alguna manera facilita o dificulta el que nosotros trabajemos en nuestra sombra? ¿Y por qué? Yo creo que la cultura actual, que es súper inmediatista, es súper exitista, es muy pragmática, no nos da espacio para meditar, no nos da espacio para conectarnos con nosotros mismos. Por eso yo creo que nosotros, los artistas, tenemos un deber casi moral de proveer a las personas con espacios de conexión. Y en esta exploración que tú haces de la sombra, como te dije, nosotros estamos dándole a la gente el alfabeto, la herramienta para llegar a ese mundo. Yo creo que el mundo actual no ayuda a conectarse interiormente. Hay una orfandad de caminos para llegar a ese mundo. Tú ves que hay gente que hace búsquedas espirituales, se quieren contactar con la naturaleza, hay un apetito, pero en general hay una orfandad. Por eso la misión del arte ahora es más urgente que nunca. Antes, en los tiempos antiguos, yo creo que la gente estaba en más contacto con la naturaleza, había más tiempo para pensar, pero ahora somos urgencia para la gente. Así que me encanta esta propuesta que tú haces. Y bueno, conectarse con uno mismo permite hacer esto que hemos conversado. Estamos llamados a ser felices, a desarrollarnos, a alcanzar nuestra plenitud. Y no podemos alcanzar la plenitud si tenemos una visión parcial de nosotros mismos. Eso que está diciendo Gonzalo es sumamente importante para ser felices, ¿no es cierto? Y la sombra nos ayudan. O sea, si uno tiene los miedos ocultos y reprimidos, nos quitan esa energía, toda esa luz que somos. Cada vez que nosotros observamos, ¿no es cierto?, esas inseguridades que tenemos, y nos empoderamos cada vez más, y al empoderarnos sale la luz. Hay más espontaneidad, nos sentimos más confiados, así que la invitación es a explorar todo eso infinito que somos, todo ese potencial infinito de amor. Y dentro de ese amor están las sombras, por supuesto que están las sombras, así que hay que acogerlas. ¿Te gustaría decir algo para terminar? No, hacer como un gesto. Yo creo que nosotros en el día a día funcionamos así, en el apuro, las 24 horas, el tiempo, etc. Yo creo que tu propuesta nos ayuda a ampliar la mirada. Y en ese ampliar la mirada me encanta el cariño con que tú dices, acércate a tu dimensión oculta y en vez de rechazarla, hazte amigo, identifica tus dolores, identifica tus emociones, porque a la medida que tú te reconcilias con tus emociones o las comprendes, realmente uno empieza a tener una visión más amplia de la vida y yo creo que uno se pone más solidario, más amoroso con la realidad humana y somos mejores personas, interactuamos mejor. Yo creo que es muy importante la propuesta que tú haces y el mensaje. Gracias, gracias. Ahora lo que dice Gonzalo, para eso nos tenemos que tratar como nuestros mejores amigos. Nosotros a nuestros buenos amigos le damos tiempo, ¿no es cierto? Le damos tiempo, lo escuchamos. Lo mismo que tenemos que hacer con nosotros mismos, es como darnos tiempo. Yo diría ponernos dentro del horario del día. Nosotros, observarnos, y para eso estar con nosotros. Cada vez más sentir todo ese mundo que emana de nosotros. Así que una linda invitación. Muchas gracias a ti por este regalo. Gracias, gracias.